Estados Unidos refuerza su embajada en Bagdad por temor a la resistencia. Estados Unidos refuerza el edificio de su embajada en Bagdad y reubica a sus fuerzas por temor a los ataques de represalia de la resistencia iraquí. Karim Aliwi, miembro de la coalición iraquí Al-Fath, en una entrevista publicada este sábado por el sitio web de noticias Al Arabi Al-Hadid, ha afirmado que Estados Unidos tiene planeado atacar a líderes y posiciones de las unidades de movilización popular de Irak, al-Assad al-Shabi, en árabe. Ha revelado, además, que las tropas estadounidenses se han mudado de algunas bases a otras mayores. Los han agrupado en sus bases principales para mayor protección, porque los comandantes norteamericanos temen que, si sus soldados se quedan en las bases pequeñas, serán blanco de los disparos de los grupos de la resistencia iraquí. Las fuerzas estadounidenses, antes de atacar las bases militares de Irak, también han fortificado su embajada en Bagdad, la capital, como medida de prevención, pues esperan la respuesta de la resistencia iraquí, explica Ali, y ha señalado que los estadounidenses saben que cualquier ataque a los grupos de la resistencia y a al-Assad al-Shabi tendrá respuesta, y por eso intentan proteger a sus fuerzas de los misiles de la resistencia. El integrante de Al-Fath, una de las facciones políticas iraquíes con mayor número de diputados, afirma que las tropas estadounidenses no se han retirado de Irak, solo se han reubicado en bases claves como Ain al-Assad y Arir. El movimiento de resistencia islámica de Irak, conocido como Kataeb Hezbollah, anunció el miércoles que Estados Unidos ha urdido un nuevo plan para lanzar una operación contra las posiciones de las organizaciones de inteligencia de al-Assad al-Shabi y la resistencia islámica. Advirtió, además, de que si la resistencia iraquí es atacada, se vengará, atacando todas las instalaciones militares y económicas de Estados Unidos en Irak, que se encuentran al alcance de los misiles de Hezbollah. Estados Unidos invadió Irak en 2003 y desde entonces mantiene una presencia ilegal en el país árabe. Actualmente ha aumentado sus agresiones a las fuerzas populares, cuerpo militar integrado oficialmente en las Fuerzas Armadas de Irak. Los movimientos de la resistencia iraquí denuncian, a su vez, que los ataques sistemáticos de Washington a las tropas y efectivos del ejército del país árabe significan una declaración de guerra contra Irak y prometen venganza. Las fuerzas populares son, de hecho, una piedra en el zapato de los estadounidenses, pues están neutralizando los complots de Washington en Irak que, por ejemplo, apoya subrepticiamente al grupo ISIS para justificar la presencia de sus tropas en Irak en el marco de la coalición anti-ISIS. ¿Cuál es el ambicioso plan de Estados Unidos respecto al petróleo sirio? Estados Unidos tiene la intención de mantener el control sobre los campos petroleros en Siria, declaró el jefe del Pentágono, Mark Esper. ¿Qué estrategia sigue Washington en cuanto al petróleo sirio? Los campos de petróleo por todo el mundo son ahora una parte importante de la política de Estados Unidos. El presidente del país, Donald Trump, ha apostado por el crudo en el desarrollo de su país, opinó el analista político Dmitry Zuravyov. Trump convirtió a Estados Unidos en el mayor exportador de petróleo, y en esta situación solo puede continuar con esta política si controla otras reservas de petróleo. Incluso si no es para usarlos, sino para evitar que otros los usen, subrayó. Según el experto, Washington se concentra en los yacimientos sirios, porque tiene sus soldados cerca. Naturalmente, el petróleo sirio y el territorio de Siria, como país por el que pasa el petróleo de otros estados, se convierte en el objetivo más importante de la política estadounidense. Washington busca tomar el control y así permitir la venta de la mayor cantidad posible de petróleo estadounidense y la menor cantidad posible de cualquier otro, explicó Zuravyov. Al mismo tiempo, el analista señaló que Washington ni siquiera piensa si viola el derecho internacional. Estados Unidos está en Oriente Medio sin ningún derecho. Decidió cambiar el poder en Irak, derrocar al gobierno de ese país, interferir en la situación en Siria. Estados Unidos se interesa muy poco por la ley cuando hay posibilidad de lucro. Se supone que los estadounidenses siempre tienen derecho a hacer todo lo que sea beneficioso para ellos, concluyó el politólogo. El secretario de Defensa, Mark Esper, informó que las fuerzas de Estados Unidos permanecerán ubicadas en áreas estratégicas en Siria para impedir que el grupo terrorista ISIS acceda a los campos de petróleo en el país. Rusia, a su vez, está convencida de que los yacimientos petrolíferos en el noreste de Siria deberían ser controlados solo por el gobierno sirio.
El 26 de octubre, la televisión estatal de Siria informó que un convoy de tropas estadounidenses regresó de Irak a la provincia siria de Asaka, en el noreste del país. Al mismo tiempo, el senador estadounidense Lindsey Graham propuso un uso diferente al crudo sirio bajo control estadounidense. Así, el político dijo que las ganancias de su venta podrían usarse para financiar la presencia del país norteamericano en Siria y al mismo tiempo reducir los ingresos de Damasco. Rusia. Campos de petróleo sirio lo debe controlar Siria y no Estados Unidos. Rusia recalca que el gobierno sirio de Bashar al-Assad es quien debería controlar los campos petrolíferos del este de Siria y no las fuerzas desplegadas de Estados Unidos. El enviado especial de la presidencia rusa para Siria, Alexander Lavrentiev, en declaraciones a los periodistas ha dicho este lunes que, estos pozos definitivamente deberían estar bajo el control del gobierno sirio y creemos que esta es la única solución. Sus palabras se realizan en reacción a las declaraciones del secretario del Departamento de Defensa de Estados Unidos, el Pentágono, Mark Esper, quien dijera horas antes que las fuerzas estadounidenses permanecerán ubicadas en áreas estratégicas de esta región siria para impedir que el grupo terrorista Daesh, en árabe, pueda acceder a los campos de petróleo. Este anuncio del titular de defensa estadounidense viene confirmando lo que ya varios oficiales de Estados Unidos, en condición de anonimato, aseguraron al periódico The Washington Post que las tropas del Pentágono estaban de camino a la provincia de Deir ez-Zor para supuestamente prevenir que los campos petrolíferos caigan en manos de los extremistas takfiríes. Revelaciones que van en línea con las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien mientras anunciaba el domingo el asesinato del líder del grupo Abu Bakr al-Baghdadi, dijo que está interesado en llegar a un acuerdo con empresas del ámbito petrolero para aprovechar las reservas de crudo sirias. La intención que tengo, tal vez, es llegar a un acuerdo con ExxonMobil o una de nuestras grandes compañías para entrar allí y hacer lo correcto, y distribuir la riqueza, declaró el mandatario. Esta pretensión de Washington no deja lugar a dudas de que la Casa Blanca solo busca apoderarse de los recursos energéticos de Siria para su propio beneficio, tal y como sostuvo el sábado, el Ministerio Ruso de Defensa, Sergei Shoigu, quien reveló, mediante imágenes satelitales, la implicación de Estados Unidos en el contrabando del petróleo de Siria e indicó que este trasiego supone para Washington un ingreso de $30 millones al mes. Moscú, que ha respaldado siempre la soberanía de Siria, ha aseverado que los yacimientos de hidrocarburos y de otros minerales pertenecen exclusivamente al pueblo del país árabe. En otra parte de su rueda de prensa, Lavrentiev también ha expresado su esperanza de que las milicias kurdas se vayan retirando gradualmente de la zona de 30 kilómetros cerca de la frontera sirio-turca, en virtud de un acuerdo firmado entre Rusia y Turquía sobre el noreste de Siria, donde Ankara lanzó el 9 de octubre una ofensiva militar. Vamos a esperar, vamos a ver, no diría que no hay garantías. Se llegó a un acuerdo entre nuestros presidentes turco y ruso, Recep Tayyip Erdogan y Vladimir Putin, lo que significa que un presidente y el otro proporcionaron algunas garantías, ha apostillado el enviado especial ruso para Siria. Maduro da por fracasado el modelo económico de FMI en Latinoamérica. El presidente venezolano anuncia que el Fondo Monetario Internacional, FMI, ha fracasado en su plan de ejercer un modelo económico neoliberal en América Latina. Estamos concentrados en la recuperación económica, en la articulación de las distintas dimensiones de lo productivo, en la construcción de una economía real productiva real, no una economía de papeles, no una economía dependiente del Fondo Monetario Internacional, no, en América Latina ha fracasado el modelo neoliberal del Fondo Monetario Internacional, ha declarado este miércoles Nicolás Maduro. Rusia reta a Turquía y dice que ataca a terroristas en apoyo al ejército sirio en la provincia siria de Idlib. Esto no sorprende a nadie, puesto que es un contraataque. El canciller ruso Sergei Lavrov ha hecho notar que las ofensivas contra objetivos terroristas es la respuesta a los ataques que ellos lanzan contra las posiciones de las fuerzas sirias y rusas, desde puestos de vigilancia establecidos por Turquía en las zonas delimitadas como zonas de desescalada de tensión en Idlib. En una rueda de prensa mantenida el lunes con su homólogo de Tayikistán, Lavrov ha matizado que en ninguna parte de los acuerdos alcanzados entre los presidentes de Rusia y Turquía, Vladimir Putin y Recep Tayyip Erdogan, respectivamente, sobre el conflicto en el norte de Siria, se ha estipulado
que nadie responderá a los ataques de los terroristas. Por eso, la respuesta militar del ejército sirio no sorprende a nadie. Ha recalcado: nadie jamás ha acordado en que no habría ataques de represalia contra los terroristas. Si ellos atacan, estoy seguro que el ejército turco, desplegado en Siria, ve y entiende bien todo. Perfectamente, ha dicho el ministro ruso de Asuntos Exteriores.